Bienvenidos amigos a un día más de Lechuza. Bueno, hoy vamos a estar una vez más en la sección de Funny Tips, pero les tengo una buena noticia. Hoy vamos a darle cierre a lo que son los sonidos consonánticos. Para los que no me conocen, mi nombre es Jocelyn y sin más preámbulo, vamos a comenzar. Bueno chicos, como les estuve comentando, hoy vamos a darle cierre a lo que son los sonidos consonánticos. ¿Ok? Antes de arrancar en materia, les quiero agradecer porque ya por fin llegamos a la meta de los 1000 suscriptores. Así que les agradecemos muchísimo, gracias por todo el amor que nos han dado. Quisimos hacer un en vivo que no se pudo llevar a cabo el viernes pasado porque aún no tenemos la autorización, pero apenas nos manden esa notificación vamos a poder celebrar con ustedes, que era el propósito de ese en vivo. Así que estén muy atentos. Recuerden que también nos pueden seguir en todas las redes sociales como Lechuza ARG y hacernos todas sus consultas, porque de allí siempre nosotros tomamos en cuenta lo que vamos a estar hablando acá en YouTube. Así que vamos a ver los últimos 3 fonemas de sonidos consonánticos. El primer sonido o fonema que vamos a estar estudiando el día de hoy corresponde a este simbolito y es un sonido semiconsonántico. ¿Qué quiere decir esto? Que este sonido no es totalmente un sonido consonántico ni tampoco es totalmente un sonido vocálico, es tipo un híbrido entre estos dos fonemas. Este fonema corresponde al sonido inicial de palabras como you, yellow, yard. Vamos a ver en qué casos encontramos este sonido en palabras en inglés. Y tenemos que la mayoría de las veces que vemos una Y en inglés, el sonido que vamos a emitir es justamente el de este fonema. Por ejemplo, yoga, yard, yellow, you, your, New York. Este fonema podemos encontrarlo en la grafía de la Y, pero también lo podemos encontrar en otra serie de letras, como lo son la U. Ejemplo de esto son las palabras accumulate, Cuba, cute, stimulate. También lo podemos encontrar en la combinación UE, como en argue, continue, value. También lo encontramos en la combinación EW, como en few, Matthew, nephew. Igualmente lo encontramos en la combinación IEW, como en view, preview, interview, review. Asimismo lo podemos encontrar en la combinación UR, como en pure, cure, curious, security. Bueno, recapitulando, tenemos que la letra U en inglés puede emitir 2 fonemas diferentes, es decir, 2 sonidos distintos. Tenemos un sonido vocálico, como el de A, y un sonido consonántico, como el de you. Entonces, ¿por qué tenemos que tener esto muy en cuenta? Porque, por ejemplo, a la hora de elegir el artículo indefinido, dependiendo del sonido inicial, obviamente si la U está en primer lugar, si emite un sonido vocálico, vamos a tener que escoger uno de los artículos indefinidos, pero si emite un sonido consonántico, vamos a tener que elegir otro. Entonces, allí está la parte tricky, digamos. Vamos a ver 2 ejemplos de palabras que comienzan con U, pero una tiene sonido vocálico y una tiene sonido consonántico. Y van a ver cómo varía la elección del artículo indefinido. Por ejemplo, this was an unexpected event. This was an unexpected event. Unexpected comienza con la letra U y emite sonido vocálico. Unexpected. Por eso elegimos el artículo indefinido an unexpected event. Ahora, en el caso del segundo ejemplo, he is a United States citizen. He is a United States
citizen. United States, United, comienza con U, pero el sonido es un sonido consonántico. Justamente el que estábamos hablando anteriormente. Por tener el sonido consonántico esta palabra, vamos a elegir entonces el artículo indefinido a. Entonces, atención al sonido que emite la letra U en las palabras, porque tiene relación directa con la elección del artículo indefinido. Ok, el segundo fonema que vamos a estudiar el día de hoy corresponde a este simbolito y también es un sonido semiconsonántico. Este sonido lo podemos encontrar generalmente con la presencia de la letra W, bien sea al principio o en el medio de las palabras. Por ejemplo, what, well, why, when. En el medio, como en meanwhile, anywhere. También podemos encontrar este sonido en la combinación GU, como en las palabras Guatemala, distinguish, linguistic. Este sonido también lo podemos encontrar en la combinación QU, como en las palabras quick, equipment, consequence. Bueno, y quiero hacer otro paréntesis, que esto de las semiconsonantes es medio tricky. Este sonido del que estábamos hablando, que corresponde a la W, también puede ser producido en letras vocales. Por ejemplo, en la palabra one o once. Como se dan cuenta, comienzan con la vocal O en ambos casos, pero la pronunciación va a ser este sonido vocálico del que veníamos hablando. Por ejemplo, one and once. Entonces, en este caso pasa lo mismo de lo que veníamos charlando anteriormente con referencia a los artículos definidos o indefinidos. Por ejemplo, ya que esta palabra que comienza con vocal pero emite sonido consonántico, vamos a elegir la pronunciación del artículo definido correspondiente a las consonantes. Por eso no se dice the one, you are the one I love, por ejemplo, sino you are the one I love. ¿Por qué? Porque one es un sonido consonántico. Por ende, pronunciamos el artículo the como the para las consonantes y no the para las vocales. Y el tercer fonema que vamos a estar estudiando hoy va a ser este simbolito, que corresponde a lo que es la H no muda. Es muy similar a nuestra J en español. Entonces, este sonido lo podemos encontrar tanto al principio como en el medio de las palabras. Por ejemplo, en los casos de have, hotel, helicopter, hat. Y en el medio como en behave or ahead. La mayoría de las palabras que tienen una H en inglés van a ser efectivamente pronunciadas. O sea, son muy pocos los casos en los cuales la H va a ser muda. Y algunos de esos casos son, por ejemplo, honor or our. Entonces ese no va a ser un sonido consonántico, por más que la H sea una consonante, el primer sonido que se va a emitir va a ser el de la vocal que la sigue, en este caso our or honor. Entonces aquí también va a jugar esto de la elección del artículo indefinido o la pronunciación del artículo definido. Entonces, por ejemplo, si la H es sonora, como en helicopter, vamos a decir a helicopter, porque es un sonido consonántico. Pero si esa H es muda, vamos a decir, por ejemplo, an hour or an honor, ¿ok? Porque esa H no se pronuncia la siguiente vocal de la palabra. Así que mucha atención con lo que es la H. Bueno, un pequeño dato muy interesante es que hay palabras que comienzan con W, pero esa W de hecho es muda y van a comenzar con este sonido de H pronunciada, es decir, la que no es silenciosa. Y algunos casos son who, whole or whose, por ejemplo. Entonces vamos a silenciar la W y vamos a hacerle fuerza al sonido de la H. Bueno, y así concluimos la parte correspondiente a las consonantes. Seguramente se están preguntando qué pasa con la X. Esa letra no la estudiamos. Acá
vamos a hacer como un pequeño resumen porque es necesario saber qué pasa con esta letra que tenemos en el alfabeto. Y es que no representa ningún símbolo porque esta letra tiene sonidos que ya habíamos estudiado. Por ejemplo, en el caso de si la X está al principio de una palabra, va a producir el sonido de la Z, como en xylophone, por ejemplo. Y si no, si está en el medio de las palabras, como en anxiety, vamos a hacer el sonido de KS. Entonces realmente no tiene un símbolo, ¿ok? Sino que más bien vamos a adaptar ese sonido dependiendo de en qué posición se encuentra la letra X. Le vamos a asignar distintos fonemas que ya estuvimos estudiando anteriormente. Así que bueno, estos son todos los fonemas de consonantes. Lo que les recomiendo es que practiquemos o que tratemos de recordar cuáles son los más similares, en qué se diferencian con respecto al español y cuáles son los más difíciles, y tratar de hacer prácticas de palabras que tengan estos sonidos para poder mejorar nuestra pronunciación. Entonces, en la siguiente sección de Funny Tips vamos a comenzar con lo que son los sonidos vocálicos y los diptongos. Entonces, allí sí les voy a pedir un poco más de compromiso, porque como saben, todas las vocales son bastante particulares. Todas suenan como una de sus hermanas, entonces es un poco complicado. Pero bueno, si nos concentramos y si practicamos, vamos a poder lograr esa pronunciación que tanto queremos. Recuerden que mi nombre es Jocelyn y esto fue un día más de Let's QCS.